Un texto de Marx que me parecía que se discute poco o que se lee poco en nuestra facultad. Por lo menos yo soy de ciencia política, graduado de ciencia política, y me parece un texto interesante porque creo que puede, ejerciendo un poco de invitado de extranjero de la familia sociológica que tanto estuvo circulando hoy, me parecía que era un texto que aportaba una mirada un poco tangencial, o que por lo menos podía poner el foco en ciertas maneras de leer a Marx que a veces oscurecen algunos problemas y que a veces no dejan ver ciertas preguntas o ciertas problemáticas en las que Marx está inserto y está intentando pensar, y que quedan oscurecidas por una lectura un poco retrospectiva, anticipacionista, ¿no? Que quiere buscar siempre en los primeros textos eso que va a venir después, y entonces eso que viene después deja de tener mucho sentido cuando está puesto como una a priori que hay que encontrar todo el tiempo, porque pierde determinaciones, porque se pierde el referente de qué es eso que viene después, a qué está respondiendo, a qué preguntas intenta responder. Entonces, por eso este texto, que es un manuscrito que Marx elabora mientras está dejando Alemania para el exilio parisino, intercambiando esas cartas con Ruge y Bakunin y Feuerbach, de las que habló Pablo más temprano, y preparando el proyecto de los anales franco-alemanes. Y es un texto en donde Marx se sienta a trabajar, como suele trabajar en sus manuscritos y en sus cuadernos, a anotar y comentar con mucho detalle la sección del Estado, de la Constitución estatal, de la última sección de la filosofía del derecho de Hegel, de la eticidad. También me parece un texto interesante porque es un texto que es extranjero también a quienes a principios del siglo XX dieron forma a lo que conocemos como marxismo, digamos. Todos esos teóricos de principios del siglo que trabajaron en sistematizar y organizar el marxismo como una teoría, una cosmovisión y un programa político, son textos con los que no trabajaron, que no conocen, que no pudieron leer. Es un texto que se publica póstumamente, recién en 1927, por el trabajo de Riazanov. Riazanov, de hecho, lo titula Crítica de la filosofía del derecho, igual que la introducción que está en los anales franco-alemanes, y las traducciones posteriores en general introducen esta distinción entre filosofía del Estado para diferenciar los textos que tienen sus propias diferencias conceptuales y de sustancia, digamos, pero también para marcar esta especificidad que, uno cuando lee el manuscrito no se encuentra con una crítica sistemática de todos los parágrafos y de todo el desarrollo de la filosofía del derecho hegeliana, sino en particular con los parágrafos finales que van directamente al problema de la Constitución y a cómo Hegel había elaborado las formas institucionales de eso que se prometía como la mediación racional del conflicto moderno, de la decisión moderna entre particularidad y universalidad, sociedad civil y Estado. Eso como presentación. El contexto, es un texto también interesante porque es un texto difícil en el sentido, no es un texto sistemático, acabado, es un texto que está escrito un poco en el apuro de ese exilio y también en la efervescencia de una crisis política y personal que Marx sufre en 1842, digamos, el proyecto de la Gaceta Renana, el proyecto de la alianza entre del partido del concepto, del liberalismo político y el joven hegelianismo de izquierda había fracasado. La censura se recrudece, él renuncia al proyecto de la Gaceta y huye, digamos, a París, huyendo de ese clima asfixiante de Alemania. Entonces es un texto que está cargado de esa efervescencia, de esa necesidad de buscar nuevos caminos, de ajustar cuentas y de llevar adelante también el trabajo pospuesto, digamos, porque Marx viene ya anunciando esta crítica a la filosofía del derecho en cartas tempranas, digamos, mientras está trabajando en los textos periodísticos de la Gaceta, lidiando con el problema del Estado, lidiando con el problema de la filosofía hegeliana del Estado, ya viene anunciando, hay que sentarse a leer de vuelta la filosofía del derecho y atacar el monarquismo de Hegel, ¿no? Atacar la solución representativa monárquica que Hegel pone
y atacar el problema de la burocracia como mediación efectiva vía el saber que aseguraría esto que la filosofía de Hegel nos prometió. Entonces es al mismo tiempo un efecto de la crisis y la crisis como lo que permite llevar adelante un trabajo que estaba pendiente y que Marx ya tiene en la cabeza hace algunos años. Eso para presentar un poco el texto. En general, a mí lo que me llama la atención, que salvo por algunas excepciones, está el libro de Abençour, La democracia contra el Estado, que se centra en este texto de Marx, y es un texto que tiene cierta preponderancia más política o más alrededor de los problemas de la filosofía política en ciertas marxologías más recientes. La lectura más importante que se hizo de este texto es la de la escuela italiana de La Volpe, y es una lectura más epistemológica o metodológica, digamos. Es un intento de justificar o encontrar el punto de ruptura de la dialéctica materialista o científica, como le dice de La Volpe, con la dialéctica hegeliana en discusión con Althusser, digamos, y donde se lee el manuscrito insistiendo sobre este carácter, ¿no? Bueno, es donde Marx probaría la insuficiencia de la dialéctica hegeliana, el misticismo, la hipostasis, el panlogicismo, la transformación de estas oposiciones reales en oposiciones ideales, que entonces pueden resolverse en una síntesis que se vuelve abstracta y formal y por lo tanto irreal, y la búsqueda de un sujeto real de ese movimiento que Marx intenta conseguir aplicando el método transformativo de Feuerbach. Como esa lectura, no porque sea menos importante y no porque no habla muchos problemas, porque no solo es difícil encontrar en esos términos de Marx un materialismo en el sentido de que de La Volpe lo está buscando, porque es difícil encontrar un sujeto real cuando Marx luego va a poner como sujeto al demos o al individuo social. Hay conceptos que siguen manejando un nivel de especulación alto, que son conceptos apoléticos y contradictorios. ¿Qué es individuo social? No resuelve el problema, ni eso se puede operacionalizar realmente en un sujeto concreto, material, como de La Volpe está pensando. Y porque también abre el problema de cómo Marx se aleja y se separa de la dialéctica hegeliana durante toda la obra, que eso es también un problema que se le pone a Althusser. Digo, este primer momento de crítica feuerbachiana de la dialéctica, algunos dicen que es aristotélica, kantiano, en fin, no es el punto. El momento más, sí, histórico-materialista de la ideología alemana, donde se intenta encontrar una positividad concreta, real, que explique el movimiento de la historia, pero también el Capital marca y explícitamente un reencuentro con la lógica de la conceptualidad hegeliana, que Marx entiende como la lógica que puede dar cuenta del movimiento real del valor. Digo. Entonces hay ahí todo un problema en las lecturas del manuscrito que de vuelta la escuela italiana lo toma como el punto de ruptura que abre en la perspectiva de una dialéctica científica, que se podrían discutir, digamos, y es un punto interesante para volver a leer este texto que de vuelta creo que se lee poco, para pensar a fondo qué significa la dialéctica marxista, si hay una dialéctica marxista, si está ahí, si no. Eso como un problema. Pero lo que me interesaba más señalar también es otro punto que me parece que el manuscrito puede servir para repensar algunas cosas de cómo pensamos a Marx y cómo leemos a Marx hoy, que es que eso me parece que se descuida en la lectura de La Volpe, la de Coletti, que es el objeto en el que esa digresión dialéctica o metodológica se desarrolla. Y ese objeto es la politicidad moderna. Lo que Marx está pensando ahí, lo que Marx viene pensando y lo que hace síntoma y lo que mueve el pensamiento y lo que lo lleva a otros caminos, digamos, no es la dialéctica en abstracto, no es la búsqueda de una causa positiva del movimiento de la historia. Lo que Marx está pensando sistemáticamente, obsesivamente, práctica y teóricamente es qué significa la modernidad política, cuáles son sus patologías, cuáles son las respuestas que se ofrecieron a esas patologías, por qué esas respuestas fracasaron y cómo reconstruimos un lazo que no sea este lazo de la modernidad política, bueno, Marx lo diagnostica con distintas patologías, ¿no? Abstracción, formalismo, insuficiencia, particularismo, en fin. Pero digo, ese es el problema que mueve el pensamiento de Marx, y a veces cuando se va a estos textos ese problema parece que desaparece, porque bueno, aparecen ciertas palabras claves, ¿no? Marx dice la Constitución es la Constitución de la propiedad privada, y una cantidad de textos dicen, buenísimo, acá está. Marx está diciendo que el Estado es el efecto de los intereses de los propietarios. O Marx dice, bueno, la sociedad civil es el fundamento, digo, el sujeto real del movimiento no es el Estado, sino la sociedad civil. Buenísimo, acá está, Marx está haciendo sociología.
Y si uno trabaja el texto, no porque esas lecturas necesariamente sean perezosas, pero digo, si uno se mete al texto alejándose de esa expectativa de encontrar eso que deberíamos encontrar ahí, o que Marx ya tiene que anunciarnos, o eso que efectivamente es la explicación real de lo que Marx se pregunta, encuentra otras cosas y dice, bueno, la constitución de la propiedad privada no es la constitución de la propiedad privada moderna, él está diciendo ahí que el poder legislativo en la filosofía del derecho hegeliana otorga como diferencial que establece la autoridad política a la propiedad nobiliaria territorial de la aristocracia, y entonces digo, y el problema es más cómo esos elementos están funcionando de forma contradictoria y dificultosa, que esos elementos ya estén dando la respuesta, o que esos elementos ya están funcionando de la forma positiva que funcionan luego, si es que funcionan así. Digamos, también diferenciar palabra de concepto puede ayudar para pensar un poco de nuevo estos textos. Y lo interesante justamente es cuando uno se saca un poco esos anteojos, me parece, releer el texto no como digamos, un hito más en ese camino inevitable que lleva desde la ilusoriedad de la filosofía política como momento ideológico, falso, mistificado, a la verdad por fin descubierta de lo social en el movimiento de lo social mismo, o en la relación económica entendida como una naturalidad objetiva, sino ver en ese movimiento justamente el problema de una tradición del pensamiento moderno en general que tiene que pensar su transformación, que tiene que pensar el acontecimiento revolucionario que le dio origen, que tiene que pensar sus condiciones, y que empieza a ser síntoma, que empieza a ser insuficiente, y hay un montón de sujetos, digamos, que no son solo Marx y no solo en la teoría, que están pensando esa insuficiencia, que están pensando esa patología y que están intentando llevar el pensamiento y la acción hacia otros caminos, digamos. Entonces, lo interesante quizás es releer este texto, reintroduciéndolo en una tradición filosófica política, pero no para hacer de Marx uno más de los filósofos políticos como una línea perenne de pensamiento que siempre se propone pensar cuáles son las condiciones de la vida en común, sino para ver cómo un dispositivo particular, que es el dispositivo particular de la filosofía política moderna, entra en crisis en acto y en pensamiento, digamos. Entra en crisis en el sentido de que estas dicotomías entre Estado y sociedad civil, individuo y representación, soberano, derecho, toda esta conceptualidad que se pensó en la Ilustración y que se llevó a cabo, digamos, se puso en acto en la Revolución Francesa, empieza a no funcionar. No solo en la práctica, produciendo todas estas patologías, la cuestión social, la crisis, sino en el pensamiento, digamos. Ya hay algo que se registra en el pensamiento de que ese dispositivo no puede dar cuenta, primero, de lo que efectivamente pasó con el advenimiento de la modernidad, o sea, de lo que efectivamente transformó la forma de interacción, la forma de organización de la comunidad con la modernidad, y que no puede dar ya soluciones efectivas a esas patologías y a esas preguntas. Entonces, quizás es un poco largo, pero bueno, un ejemplo de eso puede ser leer cómo en Marx hay un intento de pensar la soberanía popular, digo, el concepto moderno, revolucionario por excelencia, de la emancipación política moderna por excelencia, fuera de la representación, digamos, ¿no? Fuera del dispositivo que la puso en acto, que la pensó, que le dio sus primeras formas. Y lo interesante es ver cómo Marx está, digo, y no da una respuesta a eso, no es que encuentra, él dice, bueno, la democracia es el enigma resuelto de todas las constituciones, ¿no? Hay ciertas fórmulas programáticas, pero lo cierto es que uno se encuentra con tantas o más aporías que la propia aporía de la soberanía popular puesta en el representante. Él quiere salirse de esa soberanía popular exteriorizada, alienada en la imagen del monarca, ¿no? En el momento de la voluntad, en el momento de la persona que le achaca Hegel. Intenta construir otra, ¿no? Una soberanía sin representación, y encuentra también figuras aporéticas, ¿no? Un sujeto colectivo singular que actúa como tal y que es inmediatamente genérico, un intento de afirmación, de resolución del problema que para él mismo va a ser insuficiente. Y entonces me parece que ahí uno puede registrar ese movimiento donde un pensamiento que está dentro del marco de esa filosofía política y sus problemas, que intenta dar respuestas novedosas a esas aporías, empieza a moverse hacia otro lado. Y ese moverse hacia otro lado es decir, bueno, quizás no hay que interrogar solo
la relación entre soberanía y representante, sino interrogar el otro polo del dispositivo lógico moderno, que es el individuo, ¿no? Y bueno, ¿qué es ese individuo? ¿Por qué ese individuo existe como tal? ¿Por qué la universalidad genérica que suponemos en el hombre no se organiza más que como una comunidad de una multiplicidad de mónadas egoístas? Pero al mismo tiempo, ¿cómo eso hace lazo, ¿no? Y esa pregunta de cómo ese individuo hace lazo y qué potencias tiene ese lazo para organizar la comunidad de otra manera que escape al extrañamiento en el representante y a toda otra forma de extrañamiento de su propia potencia, es lo que va a llevar a Marx hacia otro lado. Y el movimiento no es, para mí, entonces, ni una crítica lógico-realista de la dialéctica, ni un descubrimiento científico de una objetividad de la historia o de la economía, que es lo que mueve el pensamiento. Lo que mueve el pensamiento, y para mí se ve bien en este texto bastante difícil de resumir y de atravesar, es la pregunta filosófica política moderna de cómo organizar una comunidad de libres iguales y qué patologías esa comunidad de libres iguales produce, y entonces qué otra forma de organización de la comunidad podemos pensar. Y el paso, en todo caso, a una sociología, a la crítica de la economía política, está orientado por esa pregunta que es política en sí misma. Eso por ahí, como para terminar rápido. Y bueno, no, las frases que había elegido son dos en realidad, que no sé si llegué a desarrollar bien, pero una es la frase, digamos, de este excurso sobre la democracia, donde Marx plantea la verdadera democracia, el sufragio universal, como solución temporal, digamos, de estas problemáticas, que dice: en la monarquía tenemos al pueblo de la Constitución, en la democracia la Constitución del pueblo. La democracia es el enigma descifrado de todas las constituciones. Aquí la Constitución toca siempre fondo en su fundamento real, el hombre real, el pueblo real, y esto en una forma subjetiva, real y no solo objetiva. La Constitución es sentada como obra del pueblo. La Constitución aparece como lo que es, libre producto del hombre. Y después otra que es una de, creo que mis favoritas de este texto, porque es un enigma en sí misma, y digamos, es una frase a la que le estoy todavía dando vueltas, y que marca este movimiento contra Hegel, a partir de Hegel, de Marx en este momento, que dice: para demostrar que lo racional es real, que era esa formulación programática de la fenomenología de Hegel, Marx dice: hay que basarse precisamente en la contradicción de la realidad irracional, que por todos sus poros es lo contrario de lo que dice y dice de lo contrario de lo que es. Acá está otro enigma que habría que seguir pensando, pero bueno, eso por ahora.